Capítulo número 6. Fuentes justinianas y post-justinianas. La compilación de Justiniano. Correspondió a Justiniano, emperador de Oriente, entre el 527 y el 565 después de Jesucristo, el honor y la gloria de haber podido llevar a cabo lo que venía siendo el anhelo de no pocos emperadores y juristas: recoger en un cuerpo orgánico y sistematizado las constituciones imperiales, leges, y recopilar las opiniones de los jurisconsultos, iura. Es no obstante cierto que, para ello, contó con el concurso invalorable del progreso científico alcanzado por las escuelas de Derecho de Berito y Constantinopla, lo que le permitió trazar firmes lineamientos encauzado la obra compiladora en límites tales que le permitiesen constituirse, además de un valioso compendio de la labor jurisdicente de jurisconsultos y emperadores, en un completo y ordenado análisis de las instituciones vigentes. No menos valioso, en fin, fue el hecho de haber tenido a cargo de la magna obra un estudioso de la talla de Triboniano, cuestor a la sazón del Sacro Palacio, a quien el propio Justiniano ensalza con extraordinarias alabanzas. Nace así el Corpus Iuris Civilis, aunque el nombre expresado de esta manera se debe a Dionisio Godofredo, autor de una edición de la obra realizada en Ginebra, en 1583, y diferenciado merced a tal denominación del Corpus Iuris Canonici, compendio de derecho canónico. El primer código. Ya durante el reinado de su tío Justino, 518 y 527, Justiniano había concebido la idea de recopilar las leges, esto es, las constituciones imperiales, y así, una vez advenido al poder, dicta la constitución AEC, quae necesario, 13 de febrero de 528, creando una comisión que estaría presidida por el cuestor del Sacro Palacio, Juan Natural de Capadocia, y tenía como misión elaborar un nuevo código, sobre la base de los anteriores, gregoriano, hermogeniano y teodosiano, así como la de las constituciones dictadas con posterioridad. A tales fines les autorizó, práctica que se mantendría en toda la hora, a modificar las constituciones que estuviesen desactualizadas o faltas de vigencia, reuniendo inclusive varias en una sola o dividiendo una en varias, según fuere necesario. Colaboraron en la obra un entonces funcionario subalterno Triboniano y un profesor de la escuela de Constantinopla, Teófilo, que luego intervendrían con singular suceso en los trabajos posteriores. El trabajo fue realizado con suma rapidez, ya que se lo publicó el 9 de abril del 529 mediante la Constitución Summa Republicae, entrando en vigor el 16 del mismo mes. Su vigencia no fue, sin embargo, muy prolongada, ya que apenas un lustro después se lo reemplazó por una nueva edición actualizada. Por tal motivo, esta primera versión no ha llegado hasta nosotros. El digesto. Era el momento de acometer una empresa verdaderamente monumental, la recompilación de las iura, las opiniones de los jurisconsultos que habían estado dotados del ius respondendi. Para ello, dicta el 15 de diciembre del 530 la Constitución Deo Auctore, encomendándole a Triboniano, que era ahora cuestor del Sacro Palacio y que había alcanzado tan gran renombre con sus trabajos en el código que Justiniano lo autoriza a elegirse él mismo sus colaboradores. Triboniano constituyó su equipo de trabajo con 2 profesores de la escuela de Constantinopla, Teófilo y Cratino, 2 de escuela de Berito, Doroteo y Anatolio, y con otros 12 juristas. A ello se debe la parte de la recopilación que hoy conocemos como digesto, voz que indica distribuido sistemáticamente, o pandectas, término derivado del griego, que significa libros que los contienen todo. Durante los trabajos de recopilación tuvieron que consultarse 1265 libros de juristas anteriores. Justiniano exageraría luego y haría trepar la cifra a más de 2000,
algunos de ellos ejemplares rarísimos, obrantes en la biblioteca particular de Triboniano. De ellos se extraen los 9.142 fragmentos que contiene el digesto. Pero no todos los jurisconsultos clásicos fueron utilizados en igual medida, ya que mientras, por ejemplo, los textos de Ulpiano ocupan virtualmente una tercera parte de la obra, hay otros de los cuales se han tomado fragmentos de apenas un par de líneas. Digamos en general que más de 2/3 partes del digestos, exactamente 6.137 fragmentos, recopila obras de los denominados por la ley de citas, 5 grandes jurisconsultos: Gallo, Papiniano, Paulo, Ulpiano y Modestino. Otra cuarta parte de la obra, 2.470 fragmentos, corresponde a 7 jurisconsultos, más Pomponio, Juliano, Marciano, Jaboleno, Africano, Marcelo, Servidio, Escabeola. Los restantes fragmentos, 535, se reparten entre nada menos que otros 27 juristas, número con el cual se completan los 39 jurisconsultos citados en la recompilación. El digesto se concluye en 3 años, siendo publicado por la Constitución Tanta, en edición bilingüe, latín y griego, el 16 de diciembre del 533, la cual disponía que entrase a regir el 30 del mismo mes. Llama poderosamente la atención lo exiguo del tiempo, ya que si de él se descuenta lo que debió haber insumido Triboniano para constituir su comisión, distribuir el trabajo, transcribir los fragmentos y confeccionar algunos ejemplares oficiales, el trabajo de selección y ordenación de textos en sí mismo no pudo haber tomado mucho más de 2 años. Muchas han sido las teorías que pretendieron explicar cómo pudieron Triboniano y sus recopiladores ejecutar en tiempo y verdaderamente récord una obra tan vasta, y quien ha arrojado verdaderamente luz sobre el tema ha sido el jurista alemán Federico Blume en 1820. Entendemos que sus conclusiones, si bien controvertidas con posterioridad por otros como Hoffmann y Peters, son las que mejor explican la cuestión. Bloom, basado en ciertas observaciones, como por ejemplo el orden regular que se presenta en las obras de los juristas en cada título del digesto y el neto predominio siempre de algunos o varios en cada uno de ellos, afirma Triboniano debió haber dividido el material con que contamos en 4 grandes grupos o masas de libros. Las mismas habrían sido la masa edictal, conformada por los comentarios al edicto perpetuo, la masa sabiniana, extractos y comentarios sobre Sabino, la masa papiniana, obras y comentarios sobre la responsa de Papiniano, y una cuarta masa a la que denominó apéndice, conteniendo los libros que no habían podido ubicarse dentro de ninguna de las 3 anteriores. Luego de ello, dividido por 4 el material con que se nos contaba, la labor debió haber sido considerablemente más fácil. Bloom piensa que Triboniano conformó con su equipo 4 comisiones, presididas cada una de ellas por sus 4 colaboradores de mayor jerarquía: Teófilo, Doroteo, Anatolio y Cratino, y con 3 integrantes más cada una. Cada uno de estos grupos de trabajo debió realizar su labor recopiladora con las obras de la masa que les había sido adjudicada. Y luego, finalizada esta preselección de textos, sin duda, las subcomisiones se reunieron, todas en sesión plenaria, aportando cada una el resultado de su labor. Tras el pertinente examen y comparación, debió indudablemente tomarse como base para cada asunto, para cada institución jurídica, el aporte más rico, completado con lo recopilado por las otras 3 comisiones, solamente en la medida que incorporasen cuestiones nuevas. El digesto se divide en libros, de los que hay 50. Los libros, salvo el 30, 31 y 32 de los legados y fideicomisos, que son de título único, se dividen en títulos. Cada título, al iniciarse, lleva una pequeña leyenda, denominada rúbrica, que indica de qué trata. Por ejemplo, en el título primero del libro primero, la rúbrica dice de la justicia y el derecho. El nombre deriva del color de tinta rojo con que estaba originalmente escrito. Los títulos se dividen en fragmentos, siendo cada fragmento un trozo extraído de la obra de algún jurisconsulto.
Los fragmentos se inician siempre con una inscriptio, breve anotación que indica a qué jurisconsulto corresponde y de qué obra fue extraído. Para continuar con nuestro ejemplo, el primer fragmento del título primero del libro primero lleva a la siguiente inscriptio: Ulpiano en el libro primero de las instituciones. Finalmente, si el fragmento es muy extenso, se divide en párrafos o parágrafos, numerados correlativamente, con la particularidad de que el primero no lleva número. Es el párrafo del principio o proemio. El segundo es el párrafo 1 y así sucesivamente. Los párrafos suelen indicarse con la letra griega sigma. Para citar al digesto suele hacérselo con una letra D mayúscula seguida de varios números, separados entre sí por puntos, los que indican respectivamente el libro, el título, el fragmento y en su caso el párrafo. Cuando lo que se cita es el párrafo del principio, ello se hace con las letras PR. Y si quisiesen citarse varios párrafos, puede hacérselo separando cada uno de los números respectivos con una coma. Veamos en concreto. Digesto 1, 1, 1, es decir, 3 veces repetido el 1, PR significa digesto, libro primero, título primero, fragmento primero, párrafo del principio o proemio. Ahora bien, si quisiésemos citar el segundo párrafo, o no ya el del principio, colocaríamos digesto 1, 1, 1, 1, 4 veces repetido el 1, lo que se leería digesto, libro primero, título primero, fragmento primero, párrafo 1, o sea, en la práctica el segundo que sigue al del principio. Y citando varios párrafos podríamos poner digesto 1, 1, 1, 3 veces repetido el 1, PR, es decir, proemio 1, 2, 3, lo que indicaría que se trata del párrafo del principio, el 1, el 2 y el 3, del fragmento primero, título primero, del libro primero del digesto. Para terminar veamos el siguiente esquema: digesto, libro primero, título primero de la justicia y el derecho, rúbrica. 1. Fragmento: Ulpiano en el libro primero de las instituciones, inscriptio. El que haya de estudiar el derecho conviene que primero sepa de dónde trae su origen este nombre. Tiene su denominación de la justicia, porque según lo define elegantemente Celso, ese arte de lo bueno y equitativo. Sería el párrafo del principio o proemio, como se advierte sin numerar, por el cual nos puede llamar cualquiera sacerdotes, pues cultivamos la justicia. Sería el párrafo primero, que en realidad es el segundo, porque el proemio no se numera. 2. Esta ciencia abraza dos partes. Párrafo segundo, en los hechos el tercero, y así sucesivamente. En cuanto al contenido, podemos distinguir 7 grandes partes en el digesto. A. La primera, comprensiva de los libros 1 al 4, se ocupa de las nociones generales del derecho y todo lo relativo a la jurisdicción e introducción a la instancia. B. La segunda, que abarca los libros 5 al 11, es la doctrina general de las acciones, habla de los juicios. C. La tercera, libros 12 al 19, reproduce las disposiciones del edicto sobre las cosas. D. La cuarta, libros 20 al 27, trata de instituciones complementarias de los contratos, prendas e hipotecas, derecho de familia y tutela. E. La quinta, libros 28 al 36, se ocupa de testamentos y codicilos. F. La sexta, libros 37 al 44, trata de la posesión de los bienes y el derecho de propiedad, sus limitaciones y la posesión y acciones posesorias. G. La séptima, libros 45 al 50, desarrolla las normas sobre obligaciones verbales, fiadores, delitos públicos y privados, penas y las apelaciones en juicio. Hagamos la salvedad de que los dos últimos títulos del libro 50 del digesto traen agrupados numerosos principios y reglas de carácter general, bajo las rúbricas respectivamente de la significación de las palabras dudosas. El título 16, penúltimo, y de las reglas del derecho antiguo. El título 17, último del digesto. Las institutas.
Mientras estaba realizando la compilación del Digesto, Justiniano encomendó a Triboniano, Tófilo y Doroteo que realizasen un pequeño manual para uso de los estudiantes, destinado a reemplazar las instituciones de Gallo. El encargo se cumplió con toda agilidad y las nuevas instituciones de Justiniano se publicaron el 21 de noviembre del 533, mediante la Constitución Imperatoriam. La Constitución Tanta, por su parte, le otorgó validez normativa juntamente con el Digesto. La obra se inspira en el modelo de Gallo en cuanto a la sistemática, división y metodología. Tiene igualmente 4 libros destinados a tratar ordenada y sucesivamente de las personas, las cosas y las acciones. Se inspira, no obstante, no solamente en la obra homónima de Gallo, sino, asimismo, en las demás instituciones clásicas de Florentino, Marciano, Paulo y Ulpiano, e igualmente en algunos fragmentos del Digesto, casi terminado para aquellas fechas, el Código de Justiniano y algunas constituciones posteriores. Conforma la obra 4 libros que se dividen en títulos, cada uno con su rúbrica y no habiendo en propiedad fragmentos de la obra de jurisconsulto, alguno reproducido más o menos textualmente en las institutas. Cada título se divide en párrafos numerados de la misma manera que en el Digesto. Para aludir a la obra se lo hace indicándola con una letra I mayúscula. Se citaría entonces de la siguiente manera: I11 proemio, lo que quiere decir institutas, libro primero, título primero, párrafo o parágrafo del principio o proemio. Y si quisiesen citarse varios párrafos, se utilizarían comas, igual que en el caso del Digesto. Tendríamos entonces I11 proemio 1,2, lo que se leería institutas, libro primero, título primero, párrafos del principio 1 y 2. El código nuevo. Pero todo esto, la primera colección de leyes, el primer código de Justiniano, había quedado desactualizado. En efecto, la resolución de gran número de problemas de índole práctica a los fines de indicar a Triboniano las soluciones a consagrar en la obra. Demandó que se dictara un gran número de constituciones imperiales, probablemente reunidas en un volumen titulado las 50 decisiones, las 50 decisiones, al margen de otras varias sancionadas en los años 531 y 532. Se hacía entonces necesario llevar a cabo una nueva edición, corregida y actualizada del código, tarea que Justiniano encomendó el infaltable Triboniano Doroteo, probablemente Teófilo, ya hubiese fallecido, y 3 abogados más. El trabajo finalizó en menos de un año y el nuevo código Codex Repetitae para Electionis fue publicado por la Constitución Cordi del 15 de noviembre del 534. Este código, incidentalmente el único que hoy conocemos, está dividido en 12 libros, el primero de los cuales se ocupa de las fuentes del derecho y las autoridades. Los libros 2 al 8 tratan el derecho privado, el 9 el derecho penal y los 3 últimos están dedicados al derecho administrativo y financiero. Los libros se dividen en títulos, cada uno de los cuales lleva su respectiva rúbrica. Cada título se divide en constituciones o leyes, llevando cada constitución al principio una inscriptio indicativa de qué emperador la dictó y a qué funcionario fue dirigida, y al final una suscriptio con la mención del lugar y fecha en que dicha constitución había sido sancionada. Por último, si las constituciones o leyes resultaban demasiado largas, se las dividía en párrafos o parágrafos, comenzando con un párrafo del principio o proemio y siguiendo con los parágrafos 1, 2 y así sucesivamente. La letra se cita con la letra C mayúscula. Poniendo un ejemplo tendríamos C111, proemio, lo que significa código, libro primero, título primero,
Constitución o ley primera, párrafo del principio, o también C111, proemio 123, lo que quiere decir código, libro primero, título primero, Constitución o ley primera, parágrafos del principio 1, 2 y 3. Las novelas. En apenas 6 años, una obra monumental quedó concluida, pero no por ello Justiniano dejó de dictar constituciones, cosa que siguió haciendo durante los 30 años siguientes, sobre todo hasta el 542, fecha en que probablemente falleció Triboniano. Dichas nuevas constituciones recibieron el nombre de novelas, del latín novellae, nuevas leyes. Versaban a menudo sobre cuestiones secundarias, pero otras veces legislaban sobre cuestiones fundamentales para adoptar toda una nueva regulación jurídica, como el caso de la sucesión legítima. Estaban probablemente destinadas a integrar un tercer código o al menos una colección oficial. Pero Justiniano, probablemente extrañando la erudición del desaparecido Triboniano, no llegó a hacer ni una cosa ni la otra. Pero sí existieron colecciones particulares de novelas. Conocemos 3. La primera es la llamada Epítome Iuliani, debida a un tal Juliano, profesor de Constantinopla. Es la más antigua, datando del año 555. Tenía el resumen de allí el nombre, de 124 novelas, novellae, aunque era en realidad 123, ya que una estaba puesta por duplicado. La segunda, la colección denominada Authenticum, deriva su nombre del hecho que cuando la escuela de los glosadores la estudió, la consideró originalmente falsa, aunque después la reconoció autenticidad. Data del 556 y contiene 134 constituciones, siendo colección más difundida en la actualidad. La tercera, la más completa colección de novelas que conocemos, ha sido realizada hacia el año 578, reinando Justino II y Tiberio II. Es una recompilación de 165 novelas griegas y latinas, transcriptas cada una en su idioma original, de las cuales 158 pertenecen a Justiniano y el resto a sus sucesores, dado que la mayoría de las constituciones compiladas se encuentran en lengua griega. También se conoce a esta colección como las de novelas griegas. Las constituciones que integran las diversas colecciones de novelas suelen iniciarse con un prefacio y finalizar con un epílogo. Están divididas por capítulos y cada uno de estos en sus respectivos párrafos. Las novelas se citan con una letra N mayúscula, seguida por el número específico de la Constitución y el párrafo. Interpolaciones. No siempre los fragmentos del digesto y las instituciones y las constituciones del código concuerdan con sus originales respectivos. Ello fue así porque los recopiladores contaron con directivas expresas impartidas por Justiniano para adaptar los textos clásicos al derecho en vigencia en el momento de la codificación, ya fuera cambiando el tenor original, refundiendo varios fragmentos en uno solo o haciendo varios de uno, adicionando y suprimiendo, o aún intercalando algún fragmento de un jurisconsulto con conceptos tomados de otros juristas. Labor está de alteración en la que muy probablemente ya habían sido precedidos por los estudiosos posclásicos anteriores a Justiniano. Tales alteraciones de los textos clásicos, introducidas por Triboniano y sus compiladores, reciben el nombre de interpolaciones o emblema trigonal. Triboniani. No siempre a la cuestión de las interpolaciones se le prestó particular atención. Glosadores y posglosadores en los siglos XI a XV no la conocieron, y pese a conocerla no les prestaron gran atención. Los ciegos naturalistas holandeses y los pandectistas alemanes del siglo XVII a XIX, denominados ambos por la necesidad de adaptar el derecho romano
a lo que era de uso y práctica corriente en las universidades y en el foro, usus modernum pandectarum. Quienes más y mejores desvelos les dedicaron fueron sin duda los historicistas franceses del siglo XVI, que constante búsqueda por llegar a discernir cuál había sido el concreto derecho que había regido en cada época, y si lo que, por ejemplo, el digesto atribuía a un jurisconsulto determinado le pertenecía realmente y había sido formulado de esa manera. A tales fines, se valieron de diversos métodos en ocasiones la historia de las instituciones, cuando es posible conocerla exactamente, otras veces criterios sistemáticos y de comparación con otros textos, pero, sobre todo y más frecuentemente, criterios de orden filológico basados en la construcción de las frases, el estilo y la investigación gramatical. Los resultados obtenidos no han sido ni son indiscutibles, ni abarcan todas las interpolaciones que pudieron haberse introducido. Pero la cuestión, si bien importante para discernir con pureza cuáles son los textos clásicos ocultos bajo el ropaje justiniano, dista de ser fundamental, porque la compilación con todas sus interpolaciones refleja un derecho vivo, y de esa manera y con esas características se transfundió en los modernos sistemas jurídicos, de los que en muchos casos es la fuente y razón. Índices y comentarios al Corpus Iuris. Lo que se ha dado en llamar primera vida del derecho romano termina con la compilación de Justiniano, considerando ello fundamentalmente en Occidente y tomándolo en relación a la segunda vida, iniciada con el resurgimiento de los estudios romanistas en la Bolonia italiana del siglo XI. Pero en lo que al Oriente respecta, en lo que hace al lugar de origen de la compilación, la misma no presentó sino una etapa más, importantísima por cierto, de una evolución jurídica que no se detuvo allí, por más que hubiese sido ese el deseo de Justiniano. El emperador recompilador, pretendiendo que su obra no tuviese oscuridades ni controversias, las que sin duda se suscitarían si permitía el libre análisis y discusión por parte de los juristas, prohibió formalmente y bajo severísimas penas toda obra de comentario doctrinario sobre la recopilación, autorizando únicamente traducciones literales, palabra por palabra de latín, al griego, y la confección de breves índices al pío de los diversos títulos. Creía que así preservaría al Corpus Iuris, impoluto hasta el fin de los tiempos. Vana esperanza. Apenas transcurridos pocos meses de la finalización de las institutas, uno de sus mismos autores, el profesor de Constantinopla, Teófilo, realizó un comentario considerablemente ampliado, su extensión triplicaba al original, sobre la misma. Tal comentado recibió el nombre de Paráfrasis de Teófilo. El mismo Teófilo inició también la confección de un índice del digesto, esta vez sí con arreglo a lo que, preceptuado por Justiniano, que sin embargo no pasó del libro 17, probablemente por la muerte del jurisconsulto. También por las mismas épocas, en el siglo VI, se elaboraron otros índices como los de Doroteo, coautor asimismo del Corpus Iuris, Cirilo y Estéfano, todos los cuales fueron reunidos en uno solo a mediados del siglo VII, por un autor cuyo nombre ha quedado en el olvido. En relación al código, se confeccionaron igualmente índices, como los de Talaleo e Isidoro, basados probablemente en la primera versión del código, y Anatolio y Teodoro, probablemente sobre la segunda y última. La nueva legislación imperial. Todos estos índices, comentarios y paráfrasis complicaban y confundían el panorama jurídico, haciendo dificultosa en grado sumo la tarea de jueces y juristas. Fue así que los mismos emperadores advirtieron la necesidad de reprender la labor legislativa. De esta manera, a inicios del siglo VIII, León Isáurico, junto con su hijo Constantino Coprónico, dictan la Égloga, encaminada a simplificar y hacer más accesible la compilación justiniana, y 3 colecciones especiales de leyes, destinadas una al derecho marítimo, otra al derecho militar y la tercera con el fin de tutelar la propiedad rústica,
desde el ámbito de derecho civil y penal. Posteriormente, ya a fines del siglo IX, otro emperador, Basilio el Macedónico, hizo preparar dos breves compilaciones de carácter general, el Prochiro y la Epanagoge. Fue el mismo Basilio quien acometió la labor de reemplazar completamente el Corpus Iuris de Justiniano. Y es que éste presentaba en estos tiempos dos graves defectos. En primer lugar, estaba redactado en latín, que el imperio se había reducido a confines que abarcaban poco más que la Grecia actual. No entendía ya. Además, la multiplicidad de obras independientes que lo conformaban, digesto, institutas, códigos y novelas, hacía complicada y difícil la tarea de analizar cualquier institución jurídica. De este empeño imperial surgen las basílicas, que Basilio no pudo completar en vida, pero que acabó exitosamente su hijo León el Sabio. Las basílicas condensan debidamente extractados, compaginados y condensados los fragmentos dispersos en las diversas partes del Corpus Iuris, incluyendo los índices bizantinos a que hemos hecho referencia con anterioridad. La obra está dividida en 70 libros, ordenados y subdivididos, siguiendo el método del Código Justiniano y escritos en griego. En el siglo X, quizá por obra de otro emperador, Constantino Porfirogéneto, se agregaron al texto de las basílicas comentarios denominados escolios, a los que se confirió igualmente fuerza de ley. Una segunda serie de comentarios fue incorporada entre los siglos X y XII. Desde entonces se habló de viejos y nuevos escolios. Por obra y gracia de la existencia sobre todo de las basílicas, cada día decayó más en Oriente el estudio directo de la compilación de Justiniano. Pero como aún está nueva y simplificada, recompilación era demasiado erudita para las necesidades de la época. Se difundieron diversos índices y repertorios, como los denominados sinopsis de las basílicas entre los primeros, y tipicitu, literalmente ¿dónde está?, entre los segundos, destinados a facilitar el trabajo de quienes consultaran la obra. Finalmente, el último intento doctrinario oriental fue el Manuale Legum, también denominado Exabiblios, por encontrarse dividido en 6 libros. Su autor fue Constantino Armenópulo, juez de Tesalónica, y publicado hacia el 1345 de nuestra era. Tuvo una larga vigencia, considerándoselo en la Grecia moderna como el más seguro repertorio del derecho romano helénico.